Hola a todos. Hoy quiero compartirles una pequeña lección, pero que tiene un gran mensaje. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han necesitado que algún testigo les ayude para que los respalde en que les respalde cómo fue que sucedió algún hecho? ¿Alguna vez han tenido la necesidad de tener un testigo que les respalde? Muchas veces, digamos, por lo general, cuando pensamos en un testigo que nos respalde, tal vez podemos pensar en un accidente de tránsito, ¿verdad? A veces en los accidentes de tránsito lo primero que nosotros buscamos, bueno, lo segundo, porque lo primero que buscamos es la persona que nos acaba de chocar, ¿verdad? Pero lo segundo que buscamos son testigos, ¿verdad? Para que si la culpa no fue nuestra, nos respalde de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si es que la otra persona no quiere hacerse responsable de lo que pasó. Ese es uno de los casos, ¿verdad? También voy a ponerles un ejemplo más infantil, literalmente, ¿verdad? Eh, hace tiempo, ¿verdad? Atrás, cuando yo vivía con mis papás, en la casa de mis papás, eh, siempre estaba rodeado de muchos chiquitos, por la razón que mi mamá cuida chiquitos, no uno ni dos. Muchas veces llegó a cuidar hasta 9 chiquitos ella sola, ¿verdad? Entonces, bueno, los chiquitos son un mundo muy interesante y tienen muchas historias y muchas ocurrencias, ¿verdad? Pero con los chiquitos hay que tener también mucho cuidado. Muchas veces cuando mi mamá estaba ocupada haciendo alguna labor con otro chiquito, digamos que todos los chiquitos estaban jugando afuera. Y mi mamá ocupaba ir a darle de comer a alguno de los otros chiquitos, quizás, o llevarlo al baño, no sé, ¿verdad? Muchas cosas que podían pasar. Mi mamá se iba. Entonces yo iba discretamente, ¿verdad? A ver cómo se estaban comportando los chiquitos. Y mientras los chiquitos estaban ahí jugando, muchas veces, como todos los chiquitos, hay peleas, discusiones y muchas cosas, ¿verdad? Que uno quiere ser la anda, que el otro quiere un juguete que el otro tenía, que un chiquito le arrebató un juguete al otro. Y yo, ahí callado, veía todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces aprovechaba para ser testigo de la situación. Cuando ya mi mamá llegaba después, y los chiquitos siempre ponen quejas, entonces los chiquitos llegaban y le ponían quejas a mi mamá y ahí aparecía yo. Ese era mi papel. Y cuando aparecía yo decía, no, lo que pasó es que fulanito le quitó este juguete a este fulanito. Y la cosa ya se solucionaba porque yo era un testigo de confianza para mi mamá. Entonces, muchas veces ejercí mi función de testigo. ¿Alguna vez ha servido de testigo usted para una persona en un caso más serio, digamos, que tiene que ir a un lugar a declarar, ¿verdad?, de los hechos que sucedieron? Cuando vamos a hacer ese tipo de cosas nos hacen jurar decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, tenemos que ser veraces con lo que vamos a decir, que sean cosas ciertas. Tenemos que tener honestidad, ¿verdad?, para decir las cosas como son, sin beneficiar a uno u otra persona. Lo que debemos decir es la verdad. Quiero que sean parte conmigo, ¿verdad? De un interrogatorio que vamos a hacer el día de hoy. Quédese conmigo, vamos a hacer un interrogatorio. Déjeme contarle 4 testigos que vamos a ver el día de hoy. Ellos nos van a relatar un acontecimiento muy importante de la historia de la humanidad. Vamos a interrogar a cada uno de estos testigos para que nos digan, ¿verdad?, lo que saben acerca de la crucifixión de Jesús. Y vamos a empezar por el libro de Mateo. Mateo va a ser nuestro primer testigo. Acompáñenme rápidamente a Mateo 27. Ya yo lo tengo acá, Mateo 27, y vamos a leer unos cuantos versículos, empezando del 32. Este será nuestro primer testigo. Y voy a empezar a leer Mateo 27, el versículo 32. Dice así: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón.
A este le obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Dejemos, si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Voy a leerle nuevamente unos versículos para que usted los recuerde más adelante, que vamos a estar viendo con respecto a los otros testigos que tenemos. Dice así, desde el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y a los que estaban con él guardando a Jesús, mucha atención, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Si hay algo que da veracidad a un testigo, es que las historias concuerden. Cuando usted va a ser testigo, su historia tiene que ser veraz y tiene que concordar con la historia de la otra persona. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver si alguno de los niños que cuidaba a mi mamá decía que le habían quitado una bola roja y yo llegaba como testigo y decía que lo que le quitaron fue un carro azul, nadie nos iba a creer y iban a pensar que estábamos haciendo un complot, porque nuestras historias no eran iguales. Cuando una historia es veraz, tiene que concordar con la otra, porque así debe de ser. Así las historias deben de ser reales, si no nadie va a creer su historia. Y eso es lo que vamos a ver con los siguientes 2 testigos. Primero vamos a ir a Marcos, el capítulo 15, rápidamente. Marcos 15, los versículos 37 al 39. Y vamos a leerlos. Y dice lo siguiente: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar
había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y usted puede leer toda la historia anterior a estos versículos y va a encontrar gran similitud en las dos historias y en lo que se cuenta en las dos historias de la crucifixión de Jesús. Pero quiero que tome atención y preste atención a lo que estamos leyendo en este versículo 39 y dice nuevamente, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Vamos a leer ahora en nuestro próximo testigo, que es Lucas, y vamos a leer en Lucas 23, Lucas el capítulo 23, y vamos a leer los versículos 44 al 48 rápidamente, y dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente ponga atención en este versículo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y yo quiero que note algo entre estas tres historias y estos tres testigos, que son estos libros de la Biblia que acabamos de ver. Y estos tres testigos nos cuentan la misma historia en diferentes palabras. La historia es veraz, es real, aunque haya sido contada de maneras diferentes, es la misma historia. Algunos añaden más cosas que otros, es cierto, porque todas las personas somos diferentes a la hora de contar. Podemos poner el ejemplo, las mujeres cuentan las cosas con mucho más detalles de las que las contaría un hombre, pero estos hombres están contando la misma historia y hablan acerca de un hombre, un centurión. ¿Sabe por qué decidí tomar esta parte de la historia de la crucifixión de Jesús? Porque esta es la primera lección que quiero que aprendamos el día de hoy. Vamos a aprender acerca del centurión. Y quiero que entienda lo siguiente. El centurión entendió que Jesús tiene poder. Y no solamente tiene poder, que Jesús tiene todo el poder. Y nosotros debemos aprender eso igual que el centurión. Que tiene el poder para morir y el poder para resucitar. Que Jesús tiene el poder para darnos vida eterna, sin importar quién sea o qué haya hecho o la situación en la que se encuentre cada uno de nosotros. No importa, Jesús tiene todo el poder. Tiene el poder para dar vida, para quitarla. Él tiene poder para ir a la muerte y resucitar de ella. Ese es Jesús, y Jesús tiene todo el poder. Y el centurión lo entendió, y podemos verlo en esos tres testigos que tenemos el día de hoy. Nos hace falta uno, pero estos tres testigos nos enseñan acerca del centurión, y que el centurión entendió que Jesús tiene todo el poder, absolutamente todo el poder. ¿Quiénes somos para juzgar a otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la situación en la que se encuentre otra persona? Por eso el libro de Lucas, en este mismo libro, en esta misma historia, en el libro de Lucas nos cuenta una historia dentro de la crucifixión, una historia adentro de la crucifixión. Voy a pedirle que me acompañe a Lucas 23, pero ahora vamos a leer los versículos del 32 al 43 y dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernadores se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Puede ver la similitud de las historias con la que leímos primeramente en Mateo.
y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, levántate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y aquí viene la historia que quería que viéramos dentro de la historia de la crucifixión. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, este malhechor, el segundo, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un corazón arrepentido no despreciará jamás nuestro Dios. Un corazón arrepentido jamás va a despreciar nuestro Dios. Y podemos aprender esto de esta historia dentro de la historia de la crucifixión. Dos hombres que estaban pagando sus maldades, crucificados en una cruz. Uno nunca se arrepintió de sus pecados, pero el otro estaba totalmente de acuerdo que el precio que él estaba pagando era justo, pero aún así él tenía miedo a morir y le pidió a Jesús que cuando él abriera nuevamente sus ojos pudiera estar en el paraíso con el Señor. Y Dios le concedió eso, porque él tuvo un corazón arrepentido. Y recuerde esto: un corazón arrepentido no despreciará Dios, nunca lo hará. ¿Qué hubiese pasado si nosotros fuéramos el centurión? Si nosotros hubiésemos estado en el lugar del centurión, ¿qué decisión hubiésemos tomado? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros en la posición del centurión? Acompáñenme a Juan, que este es el cuarto testigo que tenemos el día de hoy. Juan, el capítulo 20. Vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 20. Y de Juan vamos a ver otra parte de la historia. Y en todas las historias que le he mencionado, usted puede buscar después las citas bíblicas y puede encontrar todas las similitudes que tienen estas historias. Y en Juan 20 vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, esto fue el día después de la crucifixión de Jesús. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Todo el mundo pensaba que se habían robado a Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y en ese momento todos los discípulos se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, porque así sucedió. Jesús resucitó. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque sabían que su Señor había cumplido la promesa. Él había resucitado el tercer día como lo prometió, y ellos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué sentimiento tendríamos nosotros? ¿Qué sentimiento tendríamos nosotros si hubiésemos estado en el lugar de los discípulos? ¿Qué sentimiento tenemos ahorita al saber que Jesús resucitó? ¿Tenemos temor? Porque nunca hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Nunca hemos creído que Jesús una vez murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Tenemos temor? Estamos felices porque sabemos que Cristo murió y resucitó. Y cuando Él venga nuevamente por nosotros, vamos a vivir eternamente con Él. ¿Estamos felices? ¿O tenemos remordimiento? Porque le reconocimos a Jesús como Salvador. Reconocimos que Jesús vivió y murió y resucitó. Pero nuestros hechos no están de acuerdo a lo que Jesús nos está pidiendo. Somos nosotros los que estamos con remordimiento al saber que Jesús resucitó. Los cuatro testigos ya hicieron su labor. Ya sabemos cuál es la verdad acerca de la historia de la crucifixión de Jesús. Jesús vivió y murió por nuestros pecados, pero no solamente murió por nuestros pecados, dándonos la posibilidad de tener vida eterna si le pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, como el segundo malhechor que estaba en la cruz. También entendemos con los 4 testigos que Jesús resucitó de entre los muertos, algo que nadie en su propio poder ha hecho. ¿Cómo vamos a entender esta lección? Vamos a ser nosotros y vamos a reconocer que Jesús tiene todo el poder. Vamos a entender y a reconocer que Jesús tiene para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a entender que después de esta vida hay otra vida y podemos tener vida eterna o podemos tener un sufrimiento eterno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar la verdad y vamos a convertirnos en testigos o vamos a ignorar la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Podemos convertirnos en testigos. ¿Sabe algo? Quiero contarle. Y con mucho orgullo puedo decirle esto, que yo soy un testigo. Y como yo, hay muchos más. Testigos de la historia de Jesucristo. De que Jesucristo murió en una cruz. Y no solamente que murió en una cruz, que nos limpió de nuestros pecados, que nos dio vida. Y que cuando nosotros nos llegue el tiempo de partir de esta tierra, vamos a vivir eternamente con Él, porque le entregamos a Jesús nuestra vida. Usted puede ser un testigo también. No crea que los testigos, todos hemos tenido una vida color de rosa, que todo ha sido obediencia en nuestra vida. Le digo algo, yo soy uno de los testigos que lleva conmigo marcas de desobediencia, que le he tenido que pedir perdón a Dios por mis pecados, porque le he fallado, porque sabiendo que Jesús murió y resucitó y me dio una vida eterna, le he fallado y le he deshonrado el nombre de Jesús. ¿Sabe? No somos quien para juzgar la vida de la otra persona, no somos quien, pero en este día es bueno saber que Jesús no solamente vivió y murió, sino que resucitó. Y queremos reconocerle eso, que Él está vivo.
que Él vive hoy en día. Él vive en nuestros corazones, pero Él vive también. Y Él está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y en la actualidad. Y sabe, Él está al tanto de su vida, Él está al tanto de todo lo que cada uno de nosotros hacemos día a día. Y esta sería una grandiosa oportunidad para que el Todopoderoso que vivió, murió y resucitó, viva en su corazón el día de hoy. Pídale perdón a Dios. Reconozca que Jesús tiene todo el poder. Reconozca que Él venció la muerte como solo Él puede hacerlo. Entienda que sin Jesús no somos nada. A lo largo de 27 años que he tenido la oportunidad de vivir, he entendido una sola cosa, que lejos de Jesús nosotros no somos nada y no podemos alcanzar nada. Muchos, mientras va pasando su vida, entienden que las posiciones no son todo, que la familia a veces no llega a ser todo porque no sabemos cómo guiarla. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, todo se completa. Nuestra familia, nuestras posesiones y todo toma un equilibrio perfecto, porque ese es Dios. Dios es el que logra que cada uno de nosotros pueda tener una estabilidad en su vida. ¿Y quién no necesita de Dios? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a ser un testigo? ¿Va a ser un testigo que de verdad toma las cosas a pecho y no solamente va a vivir su vida pensando en que ya le pidió perdón a Dios por sus pecados, sino que cada día va a vivir honrándole por lo que Él hizo, por el sacrificio tan grande que Jesús hizo en esa cruz? Es tiempo, estamos en un buen tiempo para volvernos a Jesús, para entender que Jesús tiene todo el poder, para reconocerlo, darle nuestra vida y que Él nos guíe absolutamente como Él quiera. Es la decisión de cada uno de nosotros. Espero que pueda tomar una buena decisión, que de verdad entienda que todos somos pecadores y nacimos así, pero Dios da la oportunidad de que cada uno de nosotros pueda cambiar su estilo de vida y el rumbo al que está llevando su vida. Espero que tomen una buena decisión.